Hola, buenas a todos. Estoy aquí de vacaciones y es que llevo un mes viajando por los 5 continentes en busca de todos los tipos de vertebrados que hay en la naturaleza para poder grabaros este vídeo que hoy vais a ver. Los vertebrados son un grupo muy conocido por nosotros, ya que nos encontramos muchos de estos animales a nuestro alrededor en nuestro día a día. Y es que, a pesar de que los vertebrados son un grupo muy diverso, tienen una característica común, y es que poseen una columna vertebral o unas vértebras. Esta columna vertebral, formada por vértebras, es el eje central de todos los vertebrados. La columna vertebral proporciona sostén y movimiento al vertebrado. Además, es una forma de protección de los órganos internos del mismo. Por lo general, todos los vertebrados poseen cabeza, tronco y cola, aunque esta última, como en los humanos, puede no estar presente. La simetría de los vertebrados es bilateral, como ya vimos en muchos de los invertebrados. Los vertebrados además poseen un sistema nervioso muy desarrollado, los cuales, a medida que vamos a ir viendo vertebrados más complejos, el sistema nervioso de estos cada vez tiene una complejidad mayor. Este sistema nervioso está formado por el encéfalo en la cabeza, protegido por un hueso que se llama el cráneo. Además, el encéfalo se continúa con la médula espinal, protegida por la columna vertebral o las vértebras. Además de la médula espinal, parten los nervios, que son un conjunto de neuronas que se ramifican por todo el cuerpo, haciendo que podamos tener sensibilidad y formando así los órganos de los sentidos. Este sistema nervioso hace que los vertebrados podamos reaccionar a estímulos externos de una forma muy procesada. Y de hecho, a medida que aumenta la complejidad del vertebrado, gracias al sistema nervioso, desarrollamos capacidades como la de pensar, la de razonar o incluso en el ser humano la capacidad de hablar. Por último, decir también que la movilidad de los vertebrados es gracias a las extremidades. Las extremidades de los vertebrados pueden ser de 3 tipos: alas, aletas o patas. Una vez que sabéis qué son los vertebrados y qué características comunes tienen, qué mejor que sigáis recorriendo el mundo conmigo para que veamos los 5 tipos de vertebrados que se dan en la naturaleza. Así que, sin más, vamos a por el primero de los grupos. Nos vamos a ir hacia la Gran Barrera de Coral de Australia para ver los primeros, los menos evolucionados y más simples, pero que son preciosos por su diversidad de formas y colores. Os estoy hablando de los peces. Acompañadme que vamos a bucear en la Gran Barrera de Coral. Pues aquí estoy, en la Gran Barrera de Coral, y es que me he venido hasta este punto del continente, hasta Australia, exactamente, para hablaros de los peces. Los peces son animales 100% acuáticos, y aunque estos que estáis viendo aquí son de agua salada, también podemos encontrarlos en agua dulce. Su cuerpo, dividido en cabeza, tronco y cola, tiene forma fusiforme. Esto significa que es más estrechito por la parte delantera y trasera, lo que le permite el desplazamiento a través del agua. Estos animales son poiquilotermos. Esto quiere decir que no son capaces de regular su temperatura, sino que se adaptan a la temperatura del agua en la que vivan. No va a ser lo mismo la temperatura de un pez que viva en la Antártida que de un pez que viva aquí, en la Gran Barrera de Coral. Comúnmente se dicen que los animales poiquilotermos son de sangre fría. Las extremidades de los peces están adaptadas en forma de aleta para permitirle el nadar en el agua. Estas aletas pueden ser muy diferentes según la posición del cuerpo en la que estén. Casi todos los peces son carnívoros, aunque también se pueden dar algunos que sean parásitos, herbívoros, carroñeros o micrófagos. Su respiración la realizan a través de las branquias, las cuales captan el oxígeno del agua. Tienen un órgano sensorial que se llama la línea lateral, que sería algo parecido a nuestros oídos. Esa línea lateral, que recorre toda la superficie del animal, es capaz de captar posición y vibraciones a su alrededor. Esto le va a permitir orientarse en el agua y localizar a sus presas. Los peces los vamos a clasificar en 2 grupos, y uno de ellos, a su vez, también lo clasificaremos en 2. La primera clasificación que vamos a hacer de los peces son en peces sin mandíbula y peces con mandíbula. Los primeros que vamos a ver son los peces sin mandíbulas, también llamados ciclóstomos o agnatos.
Estos peces son prácticamente fósiles vivientes, ya que aparecieron durante el Paleozoico hace más de 500 millones de años. Como hemos dicho, no tienen mandíbula, de hecho disponen todos sus dientes alrededor de una boca circular. De hecho, si le vemos la boca, son un poco alienígenas. Esta boca con estos dientes tan peculiar la utilizan para su alimentación, ya que por lo general son parásitos. Se agarran a la presa y van chupando la sangre. Pero también se puede dar una alimentación carnívora, utilizando estos dientes para ir desgarrando poco a poco la carne. A diferencia de otros peces, no tienen escamas y su esqueleto no es de hueso, sino de cartílago, un poco más blandito. Su cuerpo es muy alargado y tiene unas pequeñas aletas adosadas a él. Ahora vamos a ir al otro grupo de peces, a esos peces que sí que tienen mandíbula. Dentro de los peces que tienen mandíbula nos vamos a encontrar otros dos tipos, los peces óseos y los peces cartilaginosos. Los peces óseos son los peces más comunes, los que vemos normalmente, incluso los que utilizamos en nuestra alimentación, desde el boquerón, la sardina, el salmón o el rodaballo. Se llaman peces óseos porque su esqueleto sí está formado por hueso, a diferencia de los peces cartilaginosos, que luego veremos que su esqueleto está formado por cartílago. Los peces óseos están recubiertos por unas escamas que se sitúan una sobre la otra, es decir, que se superponen entre ellas como si fuesen las tejas de un tejado. La aleta caudal o aleta final de estos peces se llama homocerca. Esto quiere decir que las dos partes de la aleta son iguales. Ya veremos la diferencia de esta aleta con los peces cartilaginosos. Estos peces poseen en su interior una especie de globo que tienen la capacidad de hinchar y deshinchar para regular su flotabilidad. Este globo se llama vejiga natatoria. Como peces que son, respiran por branquias, pero en el caso de los peces óseos, las branquias están protegidas como por una especie de puertecita que se llama opérculo. Este opérculo se abre y se cierra para dejar que pase el agua al interior de las branquias y así promover la respiración. Por otro lado, tenemos los peces cartilaginosos. El esqueleto de estos peces, como hemos dicho, no está formado por huesos, sino por cartílago, mucho más blandito y flexible. El grupo de los peces cartilaginosos también lo conocemos, ya que la mantarraya o el tiburón forma parte de este grupo. En el caso de los peces cartilaginosos, sus branquias no están protegidas por el opérculo, esa compuerta que antes os decía, sino que están expuestas al exterior a través de unos huecos que se llaman las hendiduras branquiales. La boca de los peces cartilaginosos no está enfrente como la de los peces óseos, sino que está en posición ventral, en la zona de abajo del animal. En este caso, su cuerpo no está recubierto por unas escamas como las de los peces óseos, sino que está recubierto por dentículos, unas piezas muy duras, gruesas y puntiagudas, situadas una al lado de la otra. Además, no tienen vejiga natatoria. Regulan su flotabilidad simplemente por natación. Y a diferencia de los peces óseos, tienen una aleta heterocerca, es decir, una parte de la aleta es más grande que la otra. Con esto ya hemos visto el primer grupo de vertebrados, los peces. ¿Y ahora qué os parece si nos vamos a la selva para descubrir el segundo grupo de vertebrados, los anfibios? ¡Vámonos! Pues ya estamos aquí, en otro de los grandes ecosistemas del planeta, la selva tropical. Y nos hemos venido hasta aquí para estudiar el segundo grupo de vertebrados que vamos a ver en este vídeo, los anfibios. Del griego, anfi significa ambos y bios significa vidas. Si unimos esta palabra, la palabra anfibio significa ambas vidas, ya que los anfibios no han conseguido independizarse de la vida acuática por completo, ya que cuando nacen, las larvas de los anfibios pasan una parte de su vida en el agua, los renacuajos, hasta que se hacen adultos y pueden colonizar el mundo terrestre. Este proceso de renacuajo a anfibio adulto se denomina metamorfosis. Las larvas de estos anfibios son herbívoros, pero cuando se hacen adultos, los anfibios se convierten en carnívoros. Son capaces de atrapar con su lengua pegajosa a pequeños insectos o larvas que tragan sin masticar. Tienen una piel completamente desnuda. Además, esta piel es muy fina, ya que una de las características de los anfibios es que, aparte de tener una respiración pulmonar, también conservan la respiración cutánea, es decir, la respiración a través de la piel. Además, esta piel siempre está húmeda y viscosa, ya que tienen un montón de glándulas que hacen
que segreguen una especie de moco para que esta piel se mantenga constantemente humedecida, favoreciendo así la respiración cutánea. Entre estas glándulas que provocan esta especie de líquido viscoso que tienen en la piel, también hay glándulas de veneno, haciendo que algunos anfibios sean venenosos. Los anfibios son tetrápodos, eso quiere decir que tienen 4 extremidades, 2 delanteras y 2 traseras. En algunos grupos de anfibios, las patas traseras están adaptadas al salto. En cada extremidad, además, tienen 4 dedos, unidos mediante una membrana. Esto les permite también pasar buena parte de su vida en el agua, favoreciendo la natación. Igual que los peces son de sangre fría, es decir, poiquilotermos, no son capaces de regular su temperatura y se tienen que adaptar a la temperatura ambiente. De hecho, muchos de estos animales durante el invierno hibernan. Se encuentran totalmente parados bajo un tronco, una piedra, un árbol, para no gastar nada de energía durante el invierno. Como todos los vertebrados, su reproducción es sexual y su fecundación externa, es decir, vierten al agua óvulos y espermatozoides para que sean fecundados en el exterior. Dentro de los anfibios vamos a identificar 2 grupos: anfibios sin cola y anfibios con cola. Los anfibios sin cola se denominan anuros y son los conocidos como las ranas y los sapos, donde su cuerpo es cortito y ancho. En este grupo las patas posteriores son mucho más largas que las patas anteriores, es decir, las patas traseras están adaptadas para dar grandes saltos. Por otro lado, tenemos a los anfibios con cola, los urodelos, donde las especies más características son la salamandra o el tritón. Estas sí que poseen cola y tienen todas sus patas de la misma longitud. Ya sabéis un poco más sobre los anfibios. Todavía nos quedan 3 grupos de vertebrados de los que hablar, pero para el siguiente grupo de vertebrados me tengo que desplazar hasta el desierto. Así que, como voy a tardar un poquito más, nos vemos en el desierto en el siguiente vídeo de Bioesfera. Nos vemos en un rato. ¡Adiós!